Creepypastas para tener de fondo mientras. Ay, señor nostálgico, más despacio. Perdón mis panas, no sabía que narraba las historias muy rápido, iré más despacio en los próximos vídeos. Gracias por sus constantes consejos. Los quiero mucho. Este título fue gracias a Pedro Dalich. Por cierto mis panas, mañana empiezo a subir los vídeos en Lobo Solitario. Por fin tendrás nuevas creepies por si algún día no subo video aquí. De hecho hoy casi no subo video, me estoy muriendo de sueño jajaja. Ahora sí, empezamos. En nuestro pueblo nadie sale a la calle durante una tormenta. En el pueblo donde crecí, nadie salía durante una tormenta. Los adultos lo insistían. Algunas personas, como mis padres, se lo tomaban más en serio que otras. No importaba si era un aguacero fuerte o una llovizna ligera, cualquier señal de lluvia significaba que mi hermano Elías y yo no podíamos salir. Papá decía que era demasiado peligroso. Ni siquiera le gustaba que miráramos por la ventana. En la escuela hacíamos bromas y nos preguntábamos por qué los adultos se lo tomaban tan en serio. Un día mi maestra dejó escapar que tenía algo que ver con el río cercano. Pregunté a mis padres, pero dijeron que no era algo de lo que una niña de mi edad debiera preocuparse. Cuando se lo conté a Elías, él fue a la biblioteca y buscó noticias antiguas. Encontró artículos sobre la inundación del pueblo en los años 80 y cómo un grupo de niños fue arrastrado por el río y se ahogó. Causó tal escándalo que levantaron una valla para mantener a la gente alejada, pero no ayudó. Los niños seguían muriendo en el río. Al final, el alcalde emitió una advertencia. Quedarse dentro durante una tormenta. Elías lo odiaba, decía que estar encerrados por algo que pasó hace años era una estupidez. Un verano, estábamos solos en casa jugando en el jardín cuando una gran tormenta apareció de la nada. Los truenos retumbaban a lo lejos y los árboles se sacudían tan violentamente que pensé que se caerían. Corrí adentro y miré a Elías desde la ventana. Él gritaba. ¿Ves? Es solo agua, mientras caminaba por el barro. Nuestra casa quedaba al final de un viejo camino de tierra y pronto se negó. Traté de llamar a nuestros padres al trabajo, pero la línea estaba muerta. Las ventanas temblaban con el viento, me puso un poco nerviosa. Me alivió cuando Elías se aburrió y regresó a la casa. Vimos televisión por unas horas, pero la señal se volvió tan mala que lo dejamos y jugamos juegos de mesa en la cocina. Por primera vez en su vida, Elías estaba ganando en Monopoly cuando se fue la luz. Dije que era demasiado oscuro para seguir ya que ni siquiera podíamos leer las cartas. Elías dijo que eso significaba que él era el ganador porque tenía más dinero, pero yo dije. No, significa que es un empate. Golpeó la mesa y dijo que iría al cobertizo por la linterna de papá para que pudiéramos terminar. Me preocupaba que algo le pasara a Elías afuera, así que lo amenacé con contarles a nuestros padres. Él dijo que no le importaba y se dirigió a la puerta trasera. Tiré el tablero de la mesa y le dije que ya no tenía sentido buscarla porque no podíamos terminar el juego de todas formas. Solo respondió. Bueno, no quiero quedarme en la oscuridad, voy por la linterna de todos modos. Lo tomé del brazo y le rogué que no fuera, pero solo me sacudió. Desbloqueó la puerta y cruzó el jardín. El viento era tan fuerte que la puerta golpeó contra la pared, me costó toda mi fuerza cerrarla de nuevo. Los pasos de Elías en el barro se fueron apagando hasta que quedaron completamente cubiertos por la tormenta. Después de unos minutos, sentí un nudo en el estómago. Corrí la cortina apenas un poco y miré hacia el jardín. El agua salpicaba por todas partes cuando Elías volvió corriendo con la linterna. La puerta se abrió de golpe y me tiró al suelo cuando entró. Cerró y aseguró la puerta, luego se apoyó contra ella jadeando. Estaba completamente empapado, el color se le había ido de la cara. ¿Qué pasó? Le pregunté. Vi algo. ¿Viste algo? Asintió. ¿Qué viste? No sé. Algo en el agua intentó agarrarme. ¿Qué quieres decir? ¿Qué había en el agua? Elías temblaba. No respondió. ¿Qué había en el agua?
Antes de que pudiera preguntarle otra vez, algo pisó el barro afuera. Cada paso hacía un sonido húmedo. Nos quedamos mirando la puerta. Un rayo cayó cerca y por un instante una figura se dibujó contra la cortina. Gritamos. Los pasos se acercaron a la puerta, el picaporte giró, pero no se movió. El fregadero hizo un ruido horrible y el agua brotó del desagüe como un chorro a presión. La cocina empezó a inundarse. Corrimos al pasillo. Más agua entraba por la ranura del buzón en la puerta principal. Un extraño sonido bloop salió del baño. Los sanitarios se desbordaban. Un líquido negro y asqueroso rezumaba del inodoro. Olía a carne podrida. Ambos casi vomitamos. Elías y yo corrimos hasta lo alto de las escaleras. Él miró hacia abajo con la linterna. Escuchamos con atención. Pasos. Estaban dentro de la casa. ¿Quién anda ahí?, gritó Elías. No hubo respuesta. Solo más pasos. Ahí. Señalé. Una huella húmeda, solo una huella, en el suelo. Con un chapoteo, apareció otra un poco más adelante. Elías las siguió con la linterna mientras avanzaban lentamente hasta el pie de la escalera. Una apareció en el primer peldaño, luego en el segundo. Corrimos al cuarto de Elías. Acomodó una silla contra la puerta y nos acurrucamos en la cama. Los pasos se oían más fuerte. Un grotesco gorgoteo surgió detrás de la puerta mientras un charco de agua se filtraba en la habitación. La silla se deslizó. El picaporte giró y la puerta se abrió. Elías apagó la linterna. Los pasos avanzaron por la habitación y se detuvieron. Algo chapoteó al final de la cama y la sábana fue arrancada de golpe. Tratamos de escapar, pero una mano hinchada se aferró a mi tobillo y me tiró al suelo. Elías se lanzó hacia adelante y me agarró de las manos. Grité mientras me arrastraba fuera de la cama, era como si me sumergieran en agua. Los dedos se hundieron en mi tobillo y me jalaban más abajo. Mi grito se convirtió en gorgoteo cuando mi boca quedó bajo el agua. Un agua helada me llenaba los pulmones. Elías metió las manos para sacarme, apenas visibles en la oscuridad. Un brazo me rodeó el estómago, miré hacia abajo y vi a una figura con piel blanquecina y agujeros oscuros en lugar de ojos sonreírme. Elías me sujetó por debajo de los brazos y tiró. Mi cabeza salió a la superficie. Me aferré a la cama. Liberé una pierna y pateé con todas mis fuerzas. El brazo soltó su agarre mientras Elías me subía de nuevo a la cama. Me quedé de espaldas, jadeando por aire. Al poco tiempo, las luces parpadearon y volvieron. Elías buscó alrededor de la habitación y luego me miró con expresión vacía. El suelo estaba completamente seco. Revisó el pasillo, miró atrás y me hizo una señal de OK antes de desaparecer abajo. Me sequé y cambié de ropa. Elías volvió y dijo que la tormenta había amainado, pero que el camino aún se veía mal. Pasaría un rato antes de que mamá y papá pudieran volver. Esa noche dormimos en la cama de nuestros padres con la luz encendida y acordamos no decir una palabra de lo ocurrido. ¿Quién nos habría creído de todas formas? Después de la tormenta, a Elías ya no le importaba quedarse dentro. Nuestros padres lo notaron y preguntaron qué causó el cambio repentino. Él solo se encogió de hombros y dijo: ¿Quién quiere mojarse bajo la lluvia? No sigas el silbido. Cuando era niño en Luisiana, pasaba mucho tiempo en el bosque. Cazando, pescando, cosas normales. Hay muchas leyendas y cuentos sobre esos bosques, muchos venían de mi abuelo. Cuando tuve la edad suficiente para recorrerlos solo, empezó a contarme esas historias. Una de ellas era la de Pete y Pipón. Yo ya era lo bastante grande para creer que esa historia no era más que algo inventado para asustarme. Sonaba demasiado ridícula, después de todo. Me dijo que si alguna vez escuchaba un silbido en el bosque, no lo siguiera, porque Pete y Pipón vendría por mí. Lo típico de un cuento de fantasmas. Una mañana temprano, antes de que saliera el sol, estaba en el bosque. Me senté en un tronco, esperando a que amaneciera para empezar a cazar ardillas. Escuchando ramas, bellotas cayendo, todo era bastante pacífico. Vivía para esos momentos.
El aire frío de la mañana, el silencio del bosque, una experiencia increíble. Cuando ya había suficiente luz para ver sin linterna, me puse de pie y empecé a observar bien la zona, pensando hacia dónde iría. No me preocupaba estar lejos del campamento. Tenía 14 años, y mi padre me había enseñado lo básico para sobrevivir. Sabía fijarme en dónde estaba el sol al caminar y ponerlo al lado opuesto cuando regresara. Con eso nunca me perdí. Después de caminar unos 8 kilómetros, y cazar un par de ardillas en el camino, llegué a un claro y decidí descansar. El bosque estaba silencioso, así que pensé que lo mejor era esperar. Entonces escuché un silbido a mi derecha. No era el típico silbido para llamar tu atención. Era como alguien silbando una canción. Pensé, ¿qué clase de idiota anda silbando mientras la gente está cazando? El silbido se acercaba, directo hacia mí. En el bosque no gritamos, hacemos un sonido de whoop, como un llamado para avisar dónde estamos. Así que hice whoop. Esperaba que quien fuera entendiera la indirecta y se callara o se fuera. Pero no. Solo seguía silbando. Me levanté y miré hacia donde venía el sonido. No había nadie. Pensando que era alguien con camuflaje, grité. «¡Hey, estoy tratando de cazar aquí!». El silbido continuaba. Molesto, empecé a caminar hacia él para decirle a ese idiota que se callara. Caminé como medio kilómetro, y nada. Nadie. Me detuve confundido, cuando otra vez escuché el silbido, detrás de mí. Pensé que era mi primo bromeando. Él estaba conmigo la noche en que mi abuelo contó lo de los espíritus del bosque, y conocía mi lugar de caza. Caminé de regreso diciendo: «Red, si eres tú, te juro por Dios que te voy a matar». Ya no me importaba cazar, solo quería saber quién me estaba fastidiando. Llegué al claro, pero no estaba. Como si los árboles hubieran crecido de golpe. Nunca me había sentido tan confundido. El silbido sonó de nuevo, ahora a mi derecha. Ahí comprendí que no sabía dónde estaba. Todo se veía diferente, como si hubieran movido los árboles de lugar. Me entró el pánico al darme cuenta de que el sol ya estaba en lo alto. Perdí toda referencia. El silbido volvió, esta vez detrás de mí. Decidí caminar en dirección contraria, esperando alejarme. Avancé unos minutos, pero el sonido apareció otra vez, ahora frente a mí, cada vez más cerca. Recordé que tenía un rifle, así que me planté firme. Vi lo que solo puedo describir como una figura borrosa acercándose. No es que no pudiera verla, sino que mis ojos simplemente se negaban a enfocarla. Parpadeé, me froté los ojos, nada. Solo un bulto oscuro en forma humana. Disparé, y escuché un chillido horrible, como retroalimentación de micrófono, tan fuerte que pensé que me estallarían los tímpanos. Salí corriendo sin parar. Encontré un sendero de ciervos y lo seguí. Empecé a reconocer cosas. Casquillos de escopeta en el suelo, los míos. Supe dónde estaba y regresé al campamento, donde estaban mi padre y mi abuelo. Cuando mi padre me vio, empezó a gritarme, preguntando dónde había estado y por qué no había vuelto. Le dije que solo habían pasado unas horas, y le pregunté por qué ellos estaban tan temprano en el campamento. Pero no. No había vuelto esa noche. Había estado desaparecido casi un día entero. Decidí no contarles lo que pasó, porque sabía que mi padre jamás lo creería. Inventé que me había perdido y dormido en el bosque. Desde entonces no me dejaron cazar solo por un tiempo. Esa noche, sentados junto al fuego, mi padre se levantó a orinar, y mi abuelo me dijo: «Seguiste el silbido, ¿verdad?». El Dog Boy. El fantasma de la Gran Guerra. Se dice que en el bosque de Argonne, en Francia, en el día justo del verano, se puede escuchar un trueno lejano y encontrarse con un hombre vestido con un antiguo uniforme militar, envuelto en la niebla. Él te hará señas para que lo sigas. Si no lo haces, tu cadáver aparecerá luego en el bosque. Causa de muerte: aparentes laceraciones por heridas de metralla. Si lo sigues, sobrevivirás. Te llevará a un campo abierto, marcado por cráteres de la Gran Guerra.
Con el tiempo, la niebla se hará más densa, y a través de ella verás a miles de hombres cargando hacia su muerte bajo el fuego de ametralladoras. En ese momento, mira al hombre que estaba contigo. Él asentirá, y una bala perdida lo atravesará, imitando su muerte de hace casi 100 años. Él es el Dog Boy, el alma perdida de la Gran Guerra. Protege el campo para siempre, ayudando a los viajeros solitarios a encontrar la salida del bosque, pero no sin antes recordarles el precio de su vida en esta era moderna. Elizabeth Krull. El teléfono suena. Corro a contestar, pensando que tal vez sea mi papá, que vendrá a rescatarme de la casa de Mirly y me contará todo sobre Elizabeth. Entonces todo estaría bien. Mamá dejaría de llorar, Elizabeth sería solo una chica que mamá conoció en su infancia, y todo estaría bien. Por fin llego al teléfono. Oh, Elizabeth. Llora la persona al otro lado de la línea. No es mi papá. Es mamá. Mamá. Soy Bethany. No Elizabeth. Ay, Elizabeth, niña tonta. ¿Es uno de tus nombres inventados? Escucha, Elizabeth, he llamado para despedirme. Mamá. No soy Elizabeth. Soy Bethany. ¿De qué hablas? Elizabeth. Sé que estás un poco drogada con la medicina que te da el hospital. Desde el accidente, he sabido exactamente lo que pasaría. Mamá, me estás asustando, por favor. Suplico. Pero mamá no escucha. Quería despedirme, decirte que te quiero, aunque ya no seas la misma, y que pronto estarás con nosotros de nuevo cuando mueras. Mamá. Eres tú. Mamá, por favor. Dime de qué hablas. Lloro. Guardamos algunas de tus células, y haremos una copia exacta de ti. Solo quedan unas pocas, así que la siguiente tendrá que ser la última. Será como si nunca hubiera pasado nada, Lichi. Se nota la alegría en su voz. Hay un largo silencio en el teléfono. ¿Qué quieres decir? Susurro. Oh, Elizabeth, volverás a estar viva, te verás exactamente igual. Mamá y papá también. Ya cumpliste 13 años, y morirás esta noche, como todas las demás. Te quiero mucho, cariño. Mirly te dará tu veneno, luego empezaremos con la siguiente. Y cuelga, dejándome con ese tono monótono que retumba en mis oídos. Mi corazón late con fuerza. Escucho los pasos de Mirly, así que salgo de la cocina y corro hacia la entrada. Es entonces cuando noto que el felpudo ha desaparecido. Escrito con tiza, en letras mayúsculas. Bethany. Lugar de higos, un pueblo de resurrección. Luego clonación de Hispur. Lo siguiente que siento es un dolor punzante, como una bala de plata atravesándome el cerebro. Oh, es hermosa, ¿cómo la vas a llamar? Pregunta la enfermera. No lo sé. Tengo un buen presentimiento con esta. Quizás Elizabeth. Los amigos no dejan amigos. Le dije que los amigos no dejan que los amigos vayan a la cárcel. Le conté cómo despedacé a mis padres. Quería la aprobación de mi mejor amigo. Me mintió. Mintió cuando dijo que sería nuestro secreto. Debió de sentirse decepcionado cuando se enteró de que no había pruebas que sugirieran que yo cometí esos crímenes, aparte de su palabra. ¿Encontraron huellas? Claro que sí. Huellas en los cuchillos que se usaron para despedazar a mis padres, en la puerta corrediza de la bañera y en el picaporte, tanto al entrar como al salir de la casa. Todas sus huellas. Todas del día anterior, cuando le pedí que hiciera unos encargos sin importancia. Pero mantengo mi regla. Los amigos no dejan que los amigos vayan a la cárcel. Lástima que ya no sea mi amigo. Experimento 84, B.
Muchos dicen que soy malvado, pero no lo soy. Muchos dicen que soy diferente, pero no lo soy. Muchos dicen que estoy loco, pero no lo estoy. Estoy solo. Camino solo, sin nadie que me consuele, sin nadie que me ame. Yo solía ser normal, como tú. Qué irónico, siempre odié ser parte de la multitud normal. Deberías valorar lo que tienes. Deberías rezar para no sentir jamás lo que yo siento. Odio. Depresión. Abandono. Traición. Todos ustedes tienen vidas. Tienen esperanza. Yo perdí todo eso por culpa de un lunático. Él es el verdaderamente malvado. No yo. Él me robó la vida, la esperanza, todo. Me dejó pudriéndome después de su maldito experimento. Me recibió con los brazos abiertos. Me prometió una vida completamente nueva. Mejor que la que tenía. Mintió. Me lo robó todo. Aún recuerdo aquel día. Era un chico fuerte, recién salido de la secundaria. El sol brillaba, pero yo estaba lleno de odio. Sentía que todos los que veía me miraban con desprecio, juzgándome. Y sí, vaya que lo hacían. El camino a casa tras el último día de clases fue el infierno de siempre. Los chicos pasaban en sus autos gritándome. Maricón. Idiota. ¿Tenía que soportarlo, o no? Se me ocurrió una idea. Esos chicos me estaban matando lentamente de todos modos, ¿por qué no hacerlo rápido y sin dolor? Estaba cegado por la pena. Si en ese momento hubiera sabido lo que sé ahora, jamás habría tomado esa cuerda del sótano. ¿Pero dónde hacerlo? No en mi casa. Odiaba a mi madre, pero no tanto como para destrozarla mentalmente. Elegí un callejón en las afueras del pueblo. Estaba a mitad de envolverla en un poste de luz cuando él apareció sigiloso en el callejón. Joven, ¿qué estás haciendo? Acabando con esto. ¿Estás loco? Ven conmigo. Creo que puedo ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Estás loco, viejo? Déjame morir en paz. Eso no puedo hacerlo. Me agarró del brazo. Ven. Cuando forcejeé, él tiró más fuerte. Caí y me sostuvo. Me arrastró rápido adentro y atrancó la puerta detrás de nosotros. Joven, creo que puedo ayudarte. Sé cómo te sientes. Escúchame. Maldito seas. Bien, pero rápido. La vida es algo valioso, pero dime, ¿qué dirías si pudiera darte una nueva, gratis? Diría. ¿Dónde carajos firmo? Bien. He estado investigando anatomía humana y, tras varios experimentos, creo haber dominado la manipulación del cuerpo humano. Creo que puedo convertirte en lo que quieras ser. Por supuesto, hay condiciones. ¿Qué condiciones? Sacó una hoja de papel. Primero, firma aquí. ¿Y si no quiero? Bueno, ahí entra la segunda condición, no tienes opción. ¿Qué? ¿Me escuchaste, amigo mío? Sacó una jeringa llena de un líquido verde. Ahora quédate quieto. Intenté correr, gritar, pero me sujetó. Me forzó la aguja en el cuello y todo se volvió negro. Desperté en una cámara de vidrio. Me tenía puesto un traje, por alguna razón. Segundos después, él entró en la habitación con una bata de laboratorio. Hola, amigo mío. ¿Descansaste bien? ¿Dónde carajos estoy? No es tu preocupación. Tú solo siéntate y déjame hacer el trabajo. Déjame salir, psicópata. Te voy a matar. Me temo que no, hijo mío. Vas a quedarte ahí mientras hago historia. ¿Historia? Sí, cuando logre realizar una transformación corporal completa contigo. No puedes. Oh, pero sí puedo. Activó un interruptor y habló por un micrófono. Prueba. Bien. Ahora, comencemos con el experimento 84B. ¿Qué demonios estás haciendo? Los signos vitales del sujeto parecen normales. Aunque su ritmo cardíaco se disparó. Actividad cerebral alta y niveles de insulina normales. Déjame ir. Listo para comenzar el experimento. Giró hacia una palanca. Activando nodo 1. Y tiró.
Un rayo de energía atravesó mi cuerpo, desgarrándome por dentro. Ni siquiera podía gritar. La visión se me nubló y quedé ciego. La apariencia del sujeto empieza a distorsionarse. Activando nodo 2. El dolor aumentó. Sentí mi boca cerrarse y mis ojos también. El rostro del sujeto está completamente deformado. Activando nodo. Sonó una sirena. Error. Error. Fusión inestable en proceso. Él gritó. ¡No! Su cara y extremidades aún no están desarrolladas. Debo salvar el experimento. Lo último que escuché fue un fuerte estruendo. Desperté de nuevo entre los escombros. Apenas podía ver. Era como si una pantalla cubriera mis ojos. Mi boca parecía estar cosida. No podía respirar, pues mi nariz también estaba sellada. Pero, de algún modo, ya no necesitaba respirar. Me levanté. Mis brazos y piernas se sentían extraños. Tardé casi un minuto en volver a controlarlos. Empecé a caminar entre los restos. Una computadora destrozada estaba junto a un pie cercenado. Un rastro de sangre me llevó a un pasillo y luego a una puerta. Pude oír gruñidos apagados detrás de ella. Abrí la puerta y vi a un policía apartar unas losas de concreto caídas de otra puerta. Se dio vuelta y me vio. Entonces gritó y salió corriendo. Traté de gritarle para que se detuviera, pero no podía hablar. Así que lo perseguí. Mientras empezaba a correr, sentí mis piernas cambiar, como si crecieran mientras me movía. Pronto lo alcancé, y cuando estiré el brazo para sujetarle el hombro, un tentáculo salió disparado de mi brazo y le atravesó el pecho. Maldijo y cayó. ¿Qué demonios acaba de pasar? Pensé. Miré su cuerpo moribundo. Tenía un enorme agujero en el pecho. No podía hacer nada para salvarlo. Seguí el rastro de sangre hasta encontrar el cuerpo del experimentador. Estaba aplastado bajo una viga caída. Lo levanté, sin darme cuenta entonces de la fuerza que eso debía haber requerido. Furioso, lancé su cuerpo contra la pared y quedé empapado con una lluvia de sangre. Intenté escapar del edificio, pero cada pasillo era un callejón sin salida. Seguí buscando hasta que entré en un baño. Necesitaba quitarme esa sangre de las manos. Entré y miré el espejo. Y me di cuenta de algo. No tenía rostro. Ahora estoy marcado como un monstruo. Vivo en las pesadillas de adolescentes y adultos por igual. Todo por culpa de ese malnacido. Poco después de esto, descubrí mis verdaderos poderes. Podía estirar mis brazos y piernas a longitudes antinaturales, e incluso producir tentáculos desde mi espalda. Todo lo que quiero es un amigo. Así que busco personas y niños. Ellos son los únicos que no me miran con miedo. A menudo juego con ellos. Pero no siempre puedo controlar mi cuerpo. De vez en cuando, pierdo el control y alguien muere. Pero no es mi culpa. Solo busco compañía. Esta es mi carga. Y la llevo eternamente. Disfruto de las fotografías. Me gusta colarme en ellas. Siempre hay gente fotografiando la naturaleza, por eso vivo en los bosques. Hago lo que ahora sé que llaman fotobombing. Pero cada vez que sigo a la persona para ver cómo salí en la foto, huyen. Y una cosa lleva a la otra y, de pronto, otra persona muere por mi mano. Te prometo que nunca quiero hacer daño de verdad, pero he perdido la noción de, bueno, de todo. Ya no sé cómo ser una persona. Nunca me sale bien. Siempre termina muriendo alguien. Solo te pido esto. Cuando me veas, no huyas. De hecho, corre hacia mí, recíbeme. Significaría tanto para mí. Y podría salvarte la vida. Pero entonces, ¿cómo sabrás que soy yo? Estoy seguro de que has oído hablar de mí. Y si no, puedes encontrar fotos mías fácilmente en internet. Solo ve a Google y escribe Slenderman. La vida en la máquina. Siendo programador, uno de mis sueños siempre ha sido crear un videojuego original, algo que nadie en la industria haya hecho antes. Después de ver Spore, me quedé intrigado.
Era un intento de poner a las personas a cargo de un universo. Tras analizar qué es lo que hace populares a los videojuegos, me di cuenta de que el aspecto principal es el control. En su vida diaria, la gente no tiene control sobre su entorno. Les dicen qué hacer, a dónde ir y cómo vivir. Sus trabajos consisten en estar parados o sentados en algún lugar hasta que sean las 5 de la tarde y se les permita volver a casa. No es ningún misterio por qué son infelices. Para muchas personas, los videojuegos son una vía de escape a un mundo donde tienen el control o viven emocionantes vidas falsas llenas de aventuras. El aspecto del control se encuentra en los juegos de estrategia. La aventura, en los juegos de rol generalmente. Observé juegos como The Sims y noté que lo que los hace tan populares no es solo la ilusión de control, sino el grado de control. Tienes control total sobre la vida de las personas. Antes de The Sims, existía SimEarth. Un juego en el que no controlas a individuos, sino a toda la Tierra. Llegué a la conclusión de que debía desarrollar un juego similar a Spore, en el que el jugador guiara la evolución de forma sutil. Lo que hizo que Spore fracasara fue la falta de un control realista para las personas. Apenas se parecía a la evolución. Para lograrlo, empecé generando un sistema de física. Sé poco de física, pero decidí estudiarla y tratar de crear una versión simplificada en la que ciertas partículas pudieran interactuar de maneras específicas. Al final, la física no es más que matemáticas complejas. Simulé la energía y la materia, y creé un sistema simple, con un sol que emite energía y un planeta que captura esa energía. Decidí crear células básicas desde cero, programadas en el sistema que estaba diseñando. Vivían de la energía emitida por mi sol y tenían un código genético que determinaba las sustancias que producían. Supongo que se podría decir que eran mis eucariotas. Mi mundo, en cuestión de minutos, siempre se llenaba de estas células, que luego mutaban, y la célula más eficiente para convertir la energía del sol en sustancias útiles para dividirse era la que sobrevivía. Era muy aburrido, pero supongo que funcionaba. Decidí expandir el sistema de física y obligar a las células a crear desechos, que eran tóxicos y las mataban. Noté que algunas células respondieron produciendo menos desechos. Otras respondieron creando algo para expulsar los desechos. Y otras desarrollaron sustancias químicas para limpiar los residuos. Sin embargo, observé algo fascinante. Al correr la simulación durante unos siglos, unos minutos en la vida real, aparecieron células que producían grandes cantidades de ciertos desechos a propósito. Noté que otras células morían por esto, y las células productoras aprovechaban los bloques de construcción que las otras habían creado a partir de la energía. Habían nacido los primeros depredadores. Con los primeros depredadores, la diversidad en este pequeño mundo aumentó rápidamente. Algunas células respondieron huyendo de esas toxinas. Otras desarrollaron resistencia. Las que desarrollaron resistencia eventualmente aprendieron a usar los productos tóxicos. Finalmente noté algo interesante. Las células que huían de la toxina se agruparon con las que la utilizaban. Permanecían juntas y se ayudaban entre sí. Con el tiempo, este tipo de células se unieron unas a otras. Formaron una extraña simbiosis, donde la célula que normalmente huiría ahora se movía hacia los lugares con toxinas, y la otra célula consumía las toxinas y le proporcionaba energía al motor. Sin entrar en demasiados detalles, me emocioné mucho y decidí dejar correr la simulación durante la mañana. Me había quedado despierto hasta las 5 de la mañana, mientras dormía. Cuando me desperté alrededor de las 11, noté que el mundo que había creado había cambiado y era casi irreconocible. Estructuras enormes, parecidas a plantas, crecían en este mundo, consumidas por otros organismos que se alimentaban de ellas. Sin embargo, mirando el registro, noté que el mundo no había cambiado mucho en las 2 horas anteriores. Había alcanzado otro punto de éxtasis, donde la simplicidad de mi simulación impedía que surgiera una vida más compleja. Amplié el sistema, dividiendo la energía en diferentes tipos, con diferentes longitudes de onda que eran absorbidas en diversos grados por distintas moléculas. Implementé vibraciones en el aire, mejoré la simulación del peso e hice otros pequeños ajustes.
Esto hizo que la simulación se ejecutara más lento, por supuesto, pero valía la pena. Pasé todo el día viendo la simulación emocionado y jugando con ella, era increíblemente adictiva. Evolucionaron organismos complejos que cooperaban. Plantas que dependían unas de otras, o que atraían depredadores que se comían a horribles criaturas que se alimentaban de ellas. Me divertí mucho y noté que algunas criaturas desarrollaron llamadas de alerta. Esto significa que, si veían un depredador, emitían un sonido y todos los de su especie huían a agujeros que habían excavado en la tierra. Otros desarrollaron llamadas de apareamiento. Decidí divertirme. Creé una herramienta para tirar organismos específicos sobre la tierra, y escribí mi nombre con ellos. Creé 10 meteoritos y los lancé sobre una parte de tierra para formar una isla, porque quería ver si los animales atrapados a ambos lados evolucionarían en direcciones diferentes. Hice una isla con forma de carita feliz con erupciones volcánicas. Para entonces, me di cuenta de que me había quedado despierto hasta las 5 de la mañana otra vez, al escuchar a los pájaros afuera. Me sentía cansado de nuevo y desperté como a la 1 de la tarde. Cuando miré mi simulación otra vez, sentí una sacudida. Diferentes grupos de animales de una especie habían construido estatuas con piedras. Algunas con forma de carita feliz. Otras con forma de mi nombre. No sabía por qué hacían esto, ni cómo. Lo que sí noté es que se atacaban entre sí de vez en cuando. No sabía qué hacer con eso, pero concluí que estos organismos de alguna forma habían notado que la carita feliz y mi nombre eran especiales. Las peleas me inquietaron, así que decidí crear una enorme cadena montañosa mediante erupciones volcánicas para separar a los dos grupos. Para este momento, los cambios sucedían rápido en comparación con antes. Mientras antes tenía que dormir una noche entera para ver tribus evolucionar en mi simulación, ahora, mientras iba por algo de comer o al baño, notaba que los miembros de las tribus usaban estilos de ropa diferentes o habían cambiado su tipo de vivienda. Sus números también aumentaban continuamente. En cierto momento, noté que las criaturas empezaron a hacer sus propios símbolos en el suelo y ya no solo copiaban los míos. La mayoría de los símbolos parecían aleatorios e ininteligibles para mí, pero uno destacó. Los organismos habían creado un símbolo que los representaba. Un pequeño círculo, con un cuadrado debajo. Dentro del cuadrado, un punto en el centro. Esto simbolizaba los órganos visuales de la criatura, ya que tenía dos órganos visuales, uno en la parte delantera y otro en la trasera. Dentro del cuadrado se simbolizaban otros órganos sensoriales y reproductivos. Junto al círculo sobre el cuadrado se veía algo que parecía un dibujo de un tenedor. Dos de estos tenedores habían sido pintados en direcciones opuestas. Y al lado estaba la carita feliz. Me di cuenta de algo. No se estaban comunicando entre ellos. Estaban intentando comunicarse con algo allá afuera. Mi intromisión en su paisaje les hizo darse cuenta de que algo poderoso estaba allá afuera, capaz de cambiar su mundo. Me pregunté si símbolos como Stonehenge y las pirámides, en mi propio mundo, podrían ser señales de pueblos primitivos intentando hacer lo mismo. Rogándole a su creador vigilante que estableciera contacto con ellos. Sin embargo, algo ya era innegable. Estas criaturas entendieron que hay algo allá afuera. Me quedé pensando mucho tiempo. ¿Tenía la responsabilidad de iniciar contacto con algo que no es real? ¿O estas criaturas son reales de otra forma? ¿Puede algo ser real solo por ser capaz de tener un concepto de sí mismo? Y aunque sean reales, ¿significa eso que estarán mejor si yo contacto con ellas? ¿Debería cambiar mi simulación para asegurarles una felicidad permanente? ¿Y es siquiera posible que yo haga tal cosa? No quería confirmarles mi existencia, pero sí quería poder comunicarme con ellas. Decidí programar un profeta. Un organismo que se pareciera a ellos y que no pudieran demostrar que era distinto de ellos mismos, y que estaría totalmente controlado por mí. Hice que naciera en una posición poderosa, como hijo de un líder. Decidí liderar con el ejemplo y buscar enseñarles inglés a estas criaturas, para poder comunicarme con ellas. Como profeta, les indiqué que el inglés era el idioma que podíamos usar para comunicarnos con el Ser Supremo. Ellos no tendrían forma de saber si era cierto o no.
Aún no había decidido si me rebelaría o no. Pero sí quería ser capaz de entender lo que querían decirme. En unas pocas generaciones, todos hablaban inglés. Y rápidamente empezaron a aparecer señales en el suelo, escritas en inglés. Guíanos. Muestra tu grandeza. Ayúdanos. Y, durante épocas de enfermedad, hambre o sufrimiento general. Danos comida. Muéstranos un milagro. Termina nuestro sufrimiento. Decidí que no podía mantener un mundo con tanto sufrimiento como el que emergía en la simulación sin intervenir. ¿Por qué aceptaría un mundo con muerte, violación y asesinato si podía hacer uno sin eso? Implementé cambios graduales, para que no pudieran ser probados como milagros. El asesinato y la violación, con los años, se volverían cada vez más raros, y también la muerte a una edad temprana. Pensé que no notarían el cambio si sucedía a lo largo de generaciones, pero lo notaron. Gracias. Que todas las bendiciones sean para el más grande. Te amamos. Y lo más desgarrador. Vuelve a nosotros. Las lágrimas rodaron por mi cara. Hay algo allí. Y sabe que estoy aquí, capaz de contactarlos, pero sin atreverme a hacerlo por miedo a lo que he creado. Pero sentí que tenía una responsabilidad. Así que volví a cargar el personaje que había creado y fui ante su rey, pidiendo hablar con todos sus hombres más sabios. Pero, para ese momento, ya no me creían. Eres el número 1341 que afirma ser un avatar del más grande. Si eres él, rezo por tu perdón, pero por favor, muéstranos una señal antes de exigir que reúna a todos nuestros sabios. Dudé, pero respondí. Mañana caerán 2 meteoritos más, sobre una isla desierta en el mar frente a ustedes, el mismo día. Y cuando eso ocurra, no duden más y comprendan que he regresado para reparar el mundo roto que creé. Salí de mi avatar y avancé la simulación hasta llegar al día siguiente. Lancé 2 meteoritos sobre la isla desierta frente al continente, donde miles se habían reunido para ver si se daría una señal. Cuando descendieron los meteoritos, hubo celebraciones. Todos los organismos conscientes se reunieron alrededor de la pequeña casa donde había salido de mi avatar, y se postraron en el suelo, en aparente adoración del hombre que fue visto por última vez allí, temerosos de acercarse. No sabía quién tenía más miedo a esas alturas, si ellos o yo. Volví a cargar mi avatar y salí de la casa. Las criaturas siguieron postradas en el suelo, en absoluto silencio. Era como si se sintieran indignos de hablar. Que se ponga de pie tu hombre más sabio. Les dije. Y se levantó una de esas criaturas de aspecto extraño. Gracias por volver. Por favor, dinos, ¿tienes alguna petición para nosotros? Dudé antes de decir. No hay nada que puedan hacer por mí que me agrade, salvo que sean buenos entre ustedes y me contacten con sus deseos y temores. La criatura respondió. Sabemos que vienes de otro mundo, y tenemos miedo. Entendemos lo vulnerables que somos y cuán incompleta es nuestra existencia. Por favor, permítenos unirnos aquí en el mundo del que creaste el nuestro. Empecé a llorar frente a mi computadora, mientras respondía. No sé cómo hacerlo. La criatura dijo. A riesgo de ofenderte, por favor comprende la gravedad de nuestra situación. Al vivir en un mundo incompleto, estamos en riesgo constante de desaparecer para siempre, sin darnos cuenta siquiera de que llegó nuestro fin. Me di cuenta de que no podían comprender que yo solo tenía poder absoluto dentro de su mundo, y no fuera de él. Tampoco entendían que mi conocimiento de su mundo era limitado. Puede que lo haya creado mediante leyes simples, pero esas leyes simples dieron paso a una realidad propia más compleja de lo que puedo entender. Volví a responder. Solo tengo poder en su mundo. En el mío no tengo poder, y por eso no puedo llevarlos allí, porque mi mundo no está bajo mi control. Además, no comprendo el mundo que he creado. No sé qué es lo mejor para ustedes. Solo ustedes lo saben, y deben decirme lo que quieren. El hombre se quedó en silencio un momento. Estaba a punto de pensar que terminarían la conversación, hasta que su hombre más sabio respondió. Has creado un mundo incompleto, con criaturas que no pueden escapar de él, y no tienes poder para salvarlas. Estamos completamente sin libertad, sin poder.
Dependemos totalmente de tu misericordia, y por eso te pedimos, desde lo más profundo de nuestro corazón. Termínanos. A esas alturas ya estaba llorando, confundido y pidiéndome lo imposible. Mi propia creación me estaba rogando que la destruyera. Fue entonces cuando noté que las luces de mi habitación parpadearon, antes de que mi computadora se apagara de repente. Grité. Al intentar encenderla de nuevo, noté que no funcionaba. Llamé a la compañía eléctrica, que me dijo que, debido a un accidente, una subida de tensión había recorrido la red. Me aseguraron que me pagarían cualquier daño. Colgué y me quedé pensando. La coincidencia de lo que acababa de pasar era demasiado grande para ser imaginada. Y me pregunté. Si estas criaturas estaban a merced de un creador confundido, ¿podría decirse lo mismo de mí? Y si es así, ¿acaso mi propio creador acaba de evitar que repitiera su mismo error? Aginegra. Cuando Felix Agnus colocó la estatua de bronce de tamaño real de un ángel doliente cubierto con un velo, sentado sobre un pedestal en el lote familiar de los Agnus en el cementerio Druid Ridge, no tenía idea de lo que había comenzado. La estatua ya era bastante inquietante durante el día, congelada en un momento de dolor y aflicción terribles. Pero de noche, la figura resultaba casi increíblemente escalofriante. El velo sobre su cabeza ocultaba su rostro hasta que uno estaba lo suficientemente cerca. Había algo vivo en la presencia del ángel doliente, como si sus brazos realmente pudieran estirarse y atraparte si no tenías cuidado. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores se extendieran por el pueblo y los alrededores. Decían que la estatua, apodada Blackaji, estaba embrujada por el espíritu de una esposa maltratada que yacía sepultada bajo sus pies. Que sus ojos brillaban en rojo al dar la medianoche, y que cualquier persona viva que se atreviera a sostener su mirada quedaría instantáneamente ciega. Que cualquier mujer embarazada que pasara por su sombra sufriría un aborto. Que si te sentabas en su regazo por la noche, la estatua cobraría vida y te aplastaría hasta matarte con su oscuro abrazo. Y que si pronunciabas el nombre de Blackaji 3 veces frente a un espejo oscuro a medianoche, el ángel maligno aparecería y te arrastraría al infierno. También se decía que los espíritus de los muertos se levantaban de sus tumbas en las noches sin luna para reunirse alrededor de la estatua. La gente empezó a visitar el cementerio solo para ver la estatua, y fue entonces cuando una fraternidad local decidió incluir a la figura del dolor como parte de sus ritos de iniciación. La tradición de sentarse con Blackaji, donde los candidatos debían pasar la noche acurrucados bajo la estatua, de espaldas a la tumba del general Agnus, se volvió popular. Una noche oscura, 2 miembros de la fraternidad acompañaron a un nuevo aspirante al cementerio y observaron mientras él tomaba su lugar debajo de la espeluznante estatua. Las nubes ocultaban la luna, y toda el área alrededor de la oscura figura estaba impregnada de una sensación de ira y malevolencia. Se sentía como si se estuviera gestando una tormenta justo en esa parte del cementerio, y para su inquietud, los 2 hermanos notaron que unas sombras grises comenzaban a agruparse alrededor del cuerpo del asustado aspirante que se acurrucaba frente a la estatua. Lo que hasta entonces había sido un rito de iniciación divertido de pronto se tornó peligroso. Uno de los miembros de la fraternidad dio un paso al frente alarmado, dispuesto a llamar al aspirante. Justo entonces, la estatua sobre el muchacho se movió de forma ominosa. Los 2 jóvenes se quedaron paralizados al ver que la cabeza cubierta por el velo se giraba lentamente hacia el nuevo candidato. Bajo la capucha, un resplandor rojo brillaba en los ojos de la figura mientras sus brazos se extendían hacia el muchacho acurrucado. Con gritos de alarma, los hermanos de la fraternidad corrieron a rescatar al iniciado. Pero ya era demasiado tarde. El aspirante soltó un grito de horror, y su cuerpo desapareció en el abrazo del ángel oscuro. Los otros se detuvieron en seco cuando la estatua posó sus ojos resplandecientes sobre ellos. Con el corazón en un puño, huyeron aterrorizados del cementerio antes de que la figura pudiera alcanzarlos también. Al oír los gritos, un vigilante nocturno acudió corriendo al lote de los Agnus.
Para su consternación, encontró el cuerpo de un joven tendido a los pies de la estatua. Aparentemente, el muchacho había muerto de puro miedo. La perturbación causada por la estatua se volvió tan intensa que la familia Agnus finalmente la donó al Museo Smithsonian en Washington, D.C. El ángel doliente pasó muchos años almacenado allí, sin volver jamás a atormentar a los visitantes del cementerio Druid Hill Park. Visiones de terror. Las paredes estaban pintadas con sangre y trozos de carne. Un grito ensordecedor, que parecía no detenerse ni para tomar aire, me perforaba los oídos. Sentía un odio que me quemaba hasta lo más profundo del ser. En una esquina del cuarto, un hombre de aspecto enfermizo, con la piel más pálida que jamás había visto, estaba agachado de cara a la pared, con los brazos envueltos alrededor de su cabeza. Su figura desnutrida estaba cubierta apenas por un taparrabo sucio. Podía ver cada bulto puntiagudo de su columna arqueada mientras se encorvaba más, intentando esconderse de los horrores. Tan rápido como llegó la visión, desapareció. Últimamente tenía estos destellos de horror cada vez más seguido. Al principio era cada 2 semanas, luego una vez por semana, después 2, para ese momento, esta escena extraña me interrumpía todos los días. Después de cada destello me sentía mareado y con náuseas. Pasaba el resto del día luchando contra un dolor de cabeza insoportable. Busqué respuestas en internet, pero solo encontré más material de pesadilla. Fui con un terapeuta, que no me ayudó en nada. Visité a una psíquica, que me miró una sola vez y me pidió que me fuera. Decidí dar un gran salto. Fui a ver a un sacerdote. No soy nada religioso, así que entrar a una iglesia fue una clara señal de desesperación. Le pregunté a una mujer cerca de la entrada si podía decirme dónde estaba el sacerdote, y me llevó a una pequeña oficina detrás de la capilla. Golpeó suavemente el marco de la puerta para anunciar nuestra presencia y me presentó con el padre Paul. Me escuchó con atención mientras le contaba lo que me pasaba, y en su mirada no había ni rastro de que pensara que estaba loco. No entendía por qué me llenaba de tanta ira mirarlo. Mientras más tiempo me sentaba frente a su escritorio, más ganas tenía de lanzarme sobre él y golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Mis manos empezaron a temblar y comencé a sudar. Cuando escuché el grito familiar y mi visión se empezó a tornar gris, me disculpé y salí corriendo a tomar aire. Apenas puse un pie en la vereda frente a la iglesia, la visión me golpeó de lleno. Todo era igual que en mis visiones anteriores, excepto por el hombre en la esquina. Ahora estaba de pie y golpeaba la pared que tenía enfrente. Ya sin los brazos cubriéndole la cabeza, podía ver su cabello gris con grandes mechones faltantes. Lo observé mientras dejaba de golpear y empezaba a girarse lentamente hacia mí. Antes de que se girara lo suficiente como para verle el rostro, salí del trance. Estaba tirado sobre el concreto duro, con el sacerdote y la mujer que me llevó a él agachados junto a mí. El padre Paul insistió en que me sentara con él en las escaleras de la entrada en lugar de volver a entrar. La mujer me trajo un vaso de agua y di pequeños sorbos mientras lo escuchaba hablar. Creía que estaba al borde de ser poseído por un demonio debilitado. Supuso que las visiones se hacían más frecuentes porque él se estaba fortaleciendo y cada vez más cerca de poseer por completo mi cuerpo y mi alma. Cuando le conté el cambio que había visto en la última visión, me advirtió que no mirara el rostro del hombre. Dijo que creía que el hombre en mi visión era el demonio mismo, y que si llegaba a mirarlo a la cara, perdería mi alma. Le pregunté por qué no se había mostrado antes, y me explicó que probablemente era demasiado débil, pero que mi tiempo en la iglesia lo enfureció tanto que se fortaleció lo suficiente como para intentar algo. El padre Paul lo comparó con la descarga de adrenalina que permite a un hombre pelear contra un atacante el doble de grande. Me dijo que pediría permiso para realizar un exorcismo y me aconsejó que hiciera todo lo posible por no mirar a la criatura en la próxima visión. Volví a casa y esperé. No tuve ninguna visión por más de una semana.
Supuse que el padre Paul tenía razón, que ese intento impulsivo había agotado a la criatura hasta dejarla sin fuerza para otro ataque. Me equivoqué. La siguiente visión fue diferente. El hombre seguía de espaldas a la pared, pero ya no estaba demacrado. Era más robusto, casi musculoso, y los huecos de cabello gris ahora estaban cubiertos. Tenía una cabellera completa de color castaño oscuro. Su piel seguía muy pálida, pero ya no se veía enferma. Los gritos seguían ahí, pero detrás de ellos podía oír una risa maníaca. El hombre no intentó girarse hacia mí, pero empezó a caminar hacia atrás hasta quedar a la mitad de la habitación. Ahí se detuvo, giró un poco la cabeza y dijo: pronto. Cuando volví en mí, tenía sangre en las mejillas. Un vistazo al espejo me mostró que salía de mis ojos. Estaba llorando sangre. Llamé de inmediato al padre Paul y le conté lo que pasó. Me dijo que seguía esperando la aprobación para el exorcismo y me insistió en que no mirara al hombre en la visión. Al día siguiente, sentí que la cabeza me iba a estallar. Llamé enfermo al trabajo cuando mi vista empezó a parpadear en rojo. Tomé 4 ibuprofenos y me senté a ver televisión. No sé cuándo me desmayé ni cuánto tiempo estuve fuera. Cuando reaccioné, estaba parado frente a la iglesia con un cuchillo en la mano y una rabia inexplicable que se apoderaba de mí. A medida que la ira se desvanecía, la reemplazó un terror absoluto. Tiré el cuchillo a unos arbustos y corrí adentro. El padre Paul estaba de pie en el altar encendiendo velas. Se dio vuelta al escucharme entrar de golpe, y la expresión de horror en su rostro me asustó todavía más. Le conté sobre el apagón, él me habló de la sangre saliendo de mis ojos y mis dientes manchados de rojo. Me llevó a su oficina y me dio toallas de papel y agua para limpiarme mientras hacía una llamada. Lo escuché relatar lo ocurrido al hombre del otro lado de la línea. Cuando colgó, empezó a moverse por la oficina recogiendo cosas. Mientras me explicaba que había obtenido permiso de emergencia para el exorcismo, comencé a sentir la ira otra vez. Todo mi cuerpo temblaba con violencia y la vista se me nublaba y se tornaba roja. Lo siguiente que supe fue que estaba en la habitación, frente a mi demonio. Estaba justo frente a mí, de espaldas. Los gritos ensordecedores salían de él ahora. Su cuerpo se retorcía mientras comenzaba a girarse, con brazos y piernas doblándose de forma antinatural. Cuando terminó su danza macabra y quedó frente a mí, su cuerpo ya no parecía humano. Tuve que usar toda mi fuerza para no mirarle la cara. La criatura empezó a ordenarme que la mirara entre gritos. Me sujetó los brazos con una fuerza increíble, y sentí como si fuego quemara donde sus manos tocaban mi piel. Mantuve la cabeza girada, los ojos bien cerrados. Empecé a oír un canto atronador que se mezclaba con los alaridos del demonio. La criatura me agarró la cabeza por ambos lados y me obligó a mirarla, exigiendo que abriera los ojos. Sentí como la piel debajo de sus dedos empezaba a ampollarse. Me hundió las uñas en las sienes, provocándome un dolor tan intenso que grité y abrí los ojos. El canto se escuchaba más lejano mientras miraba el rostro del infierno. Sus ojos eran rasgados, amarillos donde deberían ser blancos, con iris rojos brillantes. Su sonrisa triunfante dejaba ver una boca llena de dientes ennegrecidos y 4 colmillos afilados. La piel de su cara parecía quemada por brasas ardientes, con ampollas y costras arrancadas a medio sanar. Apenas crucé la mirada con esa abominación, sentí miles de cuchillas invisibles atravesar mi cuerpo. Grité hasta dejarme la garganta. Sentía fuego subir por mis piernas y envolverme entero. Todo el tiempo, el canto se hacía más fuerte y el demonio me apretaba más y más. De pronto, la criatura empezó a retorcerse de dolor y me soltó. Caía al suelo mientras el fuego y las cuchillas se desvanecían lentamente. Vi cómo el demonio se desplomaba y empezaba a arder. Me sentía más fuerte a cada segundo mientras se reducía a un montón de cenizas. Cuando no quedó más que una mancha quemada en el piso ensangrentado, todo se volvió negro. Desperté en la oficina del padre Paul, acompañado por él y otro hombre que más tarde me presentaron como el padre William. Al parecer, el padre Paul había pedido refuerzos cuando empecé a hablar en lenguas y los muebles comenzaron a volar por la habitación. No recuerdo nada del exorcismo, a pesar de que me dijeron que estuve despierto hasta el final.
Les tomó 4 horas expulsar al demonio y ambos sufrieron heridas menores antes de lograr atarme a una silla. Los 3 fuimos a ver a un médico amigo del padre William. Después de examinarnos, nos prometió guardar el secreto siempre y cuando prometiéramos descansar unos días. No tuve objeciones. Me sentía como si me hubiera atropellado un camión varias veces. Después de unos días de reposo, me sentía como una persona nueva. Empecé a asistir a la iglesia del Padre Paul todos los domingos y no he tenido más visiones desde aquella noche. Hace 2 semanas, hojeando el diario local mientras desayunaba, un titular en la parte inferior de la portada me revolvió el estómago. Hombre mata a su familia y culpa a demonio de sueño. Un palo más grande. Servicio secreto de los Estados Unidos. Confidencial. Nivel de seguridad. Uso superior. Fecha. 2 de diciembre de 1988. Entrevistado. General Cornelius Watson. Entrevistador. John R. Simpson, director del servicio secreto. Lo que sigue es la transcripción de su conversación. Simpson. Empiece desde el principio, general. Todo lo que dijo antes, dígalo otra vez. Necesitamos tener un registro de esto. Watson. Está bien, está bien. He guardado este secreto por demasiado tiempo, y debe ser contado. Tal vez podamos hacer algo. Simpson. Hay una serie de eventos a lo largo de la historia que siempre se han considerado accidentes o inexplicables, ¿verdad? Watson. Así es. A veces con una pérdida masiva de vidas. Todos estos eventos están conectados. Hay una voluntad detrás de ellos. Se remonta al siglo XIX. ¿Me creería si le dijera que el primer contacto ocurrió en esa época? Hacia el final de ese siglo, extraterrestres intentaron contactar con nuestro presidente. Simpson. ¿Qué pasó? Watson. Fue un desastre para todos los involucrados. Digo, se puede entender la lógica de ellos. Llévanos con tu líder, todo eso, pero aterrizaron su maldita nave justo en el jardín de la Casa Blanca sin aviso, en plena noche. Los agentes del servicio secreto no tenían información ni comprensión, así que actuaron según protocolo. Disparar primero, disculparse después. Simpson. ¿Los mataron a todos? Watson. No del todo. Uno de ellos, lo que ahora entendemos era un embajador, logró arrastrarse de regreso a la nave. Despegó, y ese fue el comienzo del fin. Capturamos la tecnología, pero no teníamos idea de su diseño ni de cómo replicarla. Durante los últimos 100 años hemos logrado desarmarla y utilizar algunas partes. Ese único evento es directamente responsable del descubrimiento del microchip y todo lo relacionado con él. Sin eso, todavía estaríamos viviendo en los años 30. Demonios, esa tecnología incluso nos mostró cómo dividir el átomo. Simpson. ¿Y se pensó que eso era todo? Watson. No éramos tan estúpidos como para no esperar represalias, pero estábamos totalmente dispuestos a disculparnos una vez que entendimos que se trataba de una reunión pacífica, una oferta de alianza. Imagine dónde estaría nuestra sociedad ahora si esos agentes no hubieran abierto fuego, pero ninguno de nosotros estaba preparado para lo que pasó después. Tunguska. La única razón por la que sabemos que fue intencional fue por una señal que se transmitió segundos antes, mostrando una cuenta regresiva en binario. Los científicos siempre dijeron que los números serían el lenguaje universal. Fue un arma. Un disparo de advertencia de que había más por venir. Un solo misil, detonado a 7 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, bastó para arrasar con 2000 kilómetros cuadrados de bosque. Lo que pronto aprendimos de esta raza fue que tienen una vida extremadamente larga, de miles de años. Tienen todo el tiempo del mundo para analizar y elegir sus objetivos. El siguiente ataque llegó sin advertencia, y accidentalmente nos ayudó. ¿Verdad,
Esta raza evolucionó más allá de países o políticas, y asumieron que nuestro planeta era una sola nación. Pensaron que un ataque a una parte era un ataque a todos. Así que atacaron Japón. Hiroshima, para ser exactos. ¿Qué podíamos hacer? Admitir que llevábamos 50 años ocultando la existencia de extraterrestres, reclamar que el ataque fue nuestro y que éramos capaces de mucho más. El miedo a esa arma nos ha mantenido bajo control durante décadas. Simpson. Los japoneses sabían. Watson. Al final de la guerra se les informó, y pudimos unir recursos junto con otros países. Inglaterra estaba hecha trizas por la Segunda Guerra Mundial, pero esos británicos fueron demasiado tercos para decir que no, incluso Rusia se unió. Simpson. ¿Qué tenían planeado? Watson. ¿Qué podíamos planear? Teníamos casi nula información sobre el enemigo más allá de lo que aprendimos en ese contacto inicial, y ellos podían llover fuego desde el cielo. El avance vino cuando perfeccionamos nuestras armas nucleares. Necesitábamos defendernos, pero alguien notaría un enorme arsenal sin una intención clara. Dios bendiga a Rusia. Fueron ellos quienes propusieron la idea de la Guerra Fría. Un período de hostilidad sostenida donde podíamos armarnos sin demasiada preocupación. Simpson. ¿La Guerra Fría fue falsa? Watson. Por supuesto. ¿Por qué necesitaríamos suficientes armas nucleares para destruir el planeta 100 veces? Porque nunca fueron destinadas para usarse en la Tierra. Trabajando con diseñadores de los misiles B-2 y el poco conocido cañón B-3, las ojivas nucleares fueron diseñadas para defensa orbital ante cualquier amenaza. El pulso electromagnético solo ya las hacía temibles en el espacio. Simpson. ¿Los rusos eran en realidad aliados? Watson. Arruinaron su propia economía solo para intentar asegurarse de que el mundo estuviera a salvo. Todo sobre ese conflicto fue montado, desde las enmiendas constitucionales hasta la crisis de los misiles en Cuba. Todo distracciones mientras hacíamos el trabajo de proteger el mundo. Simpson. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Watson. Pues cambiaron las malditas reglas. Descubrieron cómo detonar nuestras plantas nucleares desde la órbita, sin misiles ni señales de intervención. Hace 2 años, tuvimos Chernóbil. Fue una nueva demostración de fuerza, una señal de que aniquilarnos no es suficiente. Estas criaturas nos ven como algo apenas por encima de las ratas, y creen que merecemos castigo. Descubrimos cómo bloquear la maldita frecuencia que usaban para alterar la vida media del material radioactivo, pero fue solo otro paso más en esta loca carrera armamentista intergaláctica. Simpson. ¿Y ahora qué? Watson. No lo sé. Todo se ha quedado en silencio, pero eso suele ser señal de que la tormenta se avecina. Me estoy preparando para algo mucho peor. Tú también deberías. Fin de la entrevista. La entrevista anterior fue clasificada y archivada, pero recientemente ha sido leída por varios individuos dentro del gobierno de los Estados Unidos. Ese número alcanzó su punto máximo poco después del 26 de diciembre de 2004, fecha del tsunami del Océano Índico. Nadie dentro del gobierno ha querido hacer comentarios al respecto hasta el momento.